La educación ha sido tradicionalmente un proceso lineal y jerárquico, en el que un maestro transmite conocimientos a los estudiantes en un entorno controlado. Sin embargo, con el avance de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, IA, el modelo educativo está cambiando rápidamente. La IA y las plataformas de aprendizaje colaborativo están revolucionando cómo aprendemos, desafiando las estructuras educativas tradicionales y dando lugar a un sistema más flexible, personalizado e inclusivo. En este video, exploraremos cómo la IA está transformando la educación, desde la personalización del aprendizaje hasta la mejora de la evaluación de los estudiantes. También analizaremos el papel del aprendizaje colaborativo, donde el conocimiento no fluye únicamente de los maestros a los estudiantes, sino que se genera y comparte entre pares, permitiendo la creación de nuevas formas de conocimiento colectivo. La educación del futuro ya no será una experiencia estática, se convertirá en un proceso dinámico, impulsado por la inteligencia colectiva de estudiantes y profesores, facilitado por las tecnologías de IA y orientado hacia el desarrollo de habilidades para enfrentar un mundo en constante cambio. A lo largo de este video, veremos ejemplos, estudios de caso y tendencias que ilustran cómo la IA y la colaboración están remodelando la educación a nivel global, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Les invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. Si quieres descubrir cómo la IA y el aprendizaje colaborativo están moldeando la educación y preparándonos para el futuro, no te pierdas este video. Recuerda darle me gusta, compartir tus opiniones en los comentarios, y compartir este contenido con personas interesadas en la educación y la tecnología. Suscríbete gratuitamente a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre inteligencia colectiva y tecnología. La personalización del aprendizaje con IA. Uno de los mayores beneficios de la IA en la educación es su capacidad para personalizar el aprendizaje. Tradicionalmente, las aulas han operado bajo un enfoque de talla única, donde todos los estudiantes reciben la misma instrucción al mismo ritmo, independientemente de sus niveles de habilidad o estilos de aprendizaje. La IA cambia esta dinámica al analizar el rendimiento de cada estudiante y adaptar el contenido y las actividades educativas a sus necesidades particulares. Por ejemplo, plataformas como Khan Academy y Coursera ya utilizan algoritmos de IA para ajustar el contenido de los cursos en función de las fortalezas y debilidades de los estudiantes. Si un estudiante tiene dificultades en una área particular, la IA puede identificar rápidamente el problema y proporcionar recursos adicionales o ajustar el ritmo del aprendizaje. Por otro lado, los estudiantes que avanzan rápidamente en ciertos temas pueden recibir materiales más avanzados, asegurando que cada persona aprenda a su propio ritmo. Este enfoque personalizado no solo mejora la comprensión, sino que también aumenta la motivación del estudiante al sentir que el material es relevante y está alineado con sus capacidades y necesidades individuales. Como resultado, se reduce la tasa de abandono escolar y se promueve un aprendizaje más profundo y significativo. Un ejemplo destacado de cómo la IA está transformando la educación personalizada es la plataforma Dreambox Learning, que utiliza IA para personalizar el aprendizaje de matemáticas para niños. A medida que los estudiantes resuelven problemas, el sistema recopila datos sobre su comportamiento y nivel de competencia, ajustando en tiempo real los tipos de problemas que se les presentan. De esta manera, Dreambox Learning adapta el contenido a las necesidades específicas de cada estudiante, asegurando un progreso constante y un aprendizaje efectivo. Otro ejemplo es Carnegie Learning, que utiliza IA para analizar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y ciencias, ofreciendo recomendaciones personalizadas para mejorar el aprendizaje. Estos sistemas no solo benefician a los estudiantes, sino que también proporcionan a los maestros datos valiosos sobre el progreso de cada alumno, lo que les permite ajustar su enseñanza y proporcionar un apoyo más específico. Aprendizaje colaborativo potenciado por la IA.
El aprendizaje colaborativo se refiere a un enfoque en el que los estudiantes trabajan juntos para resolver problemas, compartir ideas y crear nuevo conocimiento. Este modelo desafía el enfoque tradicional de enseñanza, que suele centrarse en la instrucción individual, y en su lugar promueve la interacción entre pares como una herramienta fundamental para el aprendizaje. La IA tiene un papel crucial en potenciar el aprendizaje colaborativo, ya que facilita la comunicación y la interacción entre estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica. Plataformas basadas en IA permiten a los estudiantes formar grupos de estudio virtuales, colaborar en proyectos y compartir recursos de manera eficiente. Además, la IA puede ayudar a formar equipos equilibrados, basados en las fortalezas y áreas de mejora de cada participante, lo que optimiza la colaboración y promueve el aprendizaje equitativo. Un ejemplo de aprendizaje colaborativo es la plataforma PeerGrade, que permite a los estudiantes evaluar el trabajo de sus compañeros. La IA se utiliza para analizar los comentarios y sugerir mejoras en la calidad de las evaluaciones, garantizando que el proceso de retroalimentación sea justo y constructivo. Este enfoque fomenta la reflexión crítica y la colaboración, donde los estudiantes no solo aprenden de los profesores, sino también unos de otros. Un ejemplo exitoso de una plataforma que fomenta el aprendizaje colaborativo es Google Classroom, que permite a los estudiantes y maestros trabajar juntos en un entorno digital. A través de herramientas colaborativas como Google Docs y Google Sheets, los estudiantes pueden colaborar en proyectos en tiempo real, compartir ideas y recibir comentarios instantáneos de sus compañeros y maestros. Además, herramientas como Slack y Microsoft Teams han encontrado su lugar en el ámbito educativo, brindando espacios donde los estudiantes pueden organizar discusiones en grupo, compartir recursos y colaborar en trabajos en equipo. Estas plataformas también permiten a los maestros intervenir en el proceso de aprendizaje y proporcionar orientación cuando sea necesario, fomentando un entorno de colaboración continuo. IA y evaluación inteligente. La evaluación del progreso de los estudiantes es una parte fundamental del proceso educativo. Sin embargo, los métodos tradicionales de evaluación, como los exámenes estandarizados, a menudo no reflejan con precisión el conocimiento o las habilidades de un estudiante. La IA está cambiando esto al proporcionar evaluaciones personalizadas que se adaptan a las habilidades y al nivel de comprensión del estudiante. Por ejemplo, las plataformas de aprendizaje habilitadas por IA pueden generar pruebas y ejercicios ajustados a las necesidades individuales de los estudiantes. Si un estudiante está luchando con un concepto específico, la IA puede ofrecer ejercicios adicionales para mejorar su comprensión. Y si muestra una alta competencia en un área, la IA puede pasar a temas más avanzados. Esto no solo mejora la precisión de la evaluación, sino que también reduce la ansiedad de los estudiantes al recibir exámenes más alineados con su nivel de habilidad. Otro beneficio importante de la IA en la educación es la capacidad de proporcionar retroalimentación inmediata. Tradicionalmente, los estudiantes tienen que esperar días o incluso semanas para recibir comentarios sobre sus tareas o exámenes. Con la IA, el feedback puede ser instantáneo, lo que permite a los estudiantes corregir sus errores y mejorar su rendimiento de inmediato. Plataformas como Gradescope utilizan IA para calificar automáticamente ensayos, exámenes y tareas. Esto no solo ahorra tiempo a los maestros, sino que también permite a los estudiantes recibir retroalimentación inmediata y detallada, mejorando su comprensión de los conceptos clave y acelerando el proceso de aprendizaje. Desafíos éticos y sociales del uso de IA en la educación. Uno de los principales desafíos del uso de la IA en la educación es la desigualdad en el acceso a la tecnología. No todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos electrónicos o a una conexión a Internet de alta calidad, lo que puede agravar las disparidades educativas. En áreas rurales o en países en desarrollo, la falta de acceso a la tecnología puede excluir a muchos estudiantes de los beneficios que la IA puede ofrecer. Además, la alfabetización digital es una preocupación importante. No todos los estudiantes y maestros tienen las habilidades necesarias para utilizar estas tecnologías de manera efectiva.
lo que puede dificultar la implementación de la IA en el aula. Otro desafío crítico es la privacidad de los datos. La IA en la educación requiere la recopilación y análisis de grandes cantidades de datos sobre el rendimiento de los estudiantes. Esto plantea preocupaciones sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan esos datos, especialmente en lo que respecta a la protección de la privacidad de los estudiantes. Las instituciones educativas y las empresas tecnológicas que desarrollan estas plataformas deben garantizar que los datos de los estudiantes se manejen de manera ética y que se protejan adecuadamente contra posibles infracciones de seguridad. La transparencia en el uso de los datos es esencial para generar confianza entre los estudiantes, padres y educadores. Un tercer desafío es el riesgo de la deshumanización del aprendizaje. Si bien la IA puede mejorar la eficiencia y la personalización en la educación, existe el peligro de que el aprendizaje se vuelva demasiado automatizado, lo que podría reducir la interacción humana entre estudiantes y maestros. El aprendizaje es una experiencia social, y la interacción con los maestros y compañeros de clase es fundamental para el desarrollo emocional y social de los estudiantes. Por lo tanto, es crucial encontrar un equilibrio entre el uso de la IA y la preservación de los aspectos humanos de la educación. La tecnología debe ser vista como una herramienta complementaria, no como un reemplazo de la enseñanza humana. El futuro de la educación está siendo moldeado por la inteligencia artificial y el aprendizaje colaborativo. Estos avances no solo están personalizando el aprendizaje para cada estudiante, sino que también están fomentando la colaboración entre estudiantes y maestros en un entorno global, interconectado. A medida que las tecnologías de IA continúan evolucionando, es probable que veamos una transformación aún mayor en la forma en que las personas aprenden y se relacionan con el conocimiento. El desafío para los educadores será integrar estas herramientas de manera ética y efectiva, asegurando que la educación siga siendo inclusiva y humana. Sin duda, la combinación de IA y colaboración humano-máquina nos llevará a una nueva era educativa, más flexible, personalizada y equitativa que nunca antes. Recuerda compartir tus opiniones en los comentarios y compartir este contenido con personas interesadas en la educación y la tecnología. Suscríbete gratuitamente a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos sobre inteligencia colectiva y tecnología. Gracias por tu apoyo. En las últimas décadas, la inteligencia artificial, IA, ha irrumpido en prácticamente todos los campos, pero en pocos se ha hecho sentir con tanto impacto como en la medicina. La salud inteligente, impulsada por la colaboración entre humanos y máquinas, está revolucionando la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades. Se gestionan los sistemas de salud y se promueve el bienestar general. El potencial de la IA en la medicina es amplio y promete mejorar la eficiencia, precisión y accesibilidad del cuidado de la salud, desde la detección temprana de enfermedades hasta la personalización de tratamientos. La colaboración entre profesionales de la salud y tecnologías avanzadas está transformando la atención médica de manera significativa. Este video explora cómo la IA está mejorando la medicina mediante la colaboración con los médicos y otros profesionales de la salud. También discutiremos ejemplos reales de cómo la IA ya está siendo utilizada en hospitales y clínicas, así como los desafíos éticos y sociales que surgen con el uso de estas tecnologías en un campo tan delicado como la medicina. No olvides dar me gusta si encuentras útil esta información, dejar tus comentarios sobre el impacto de la IA en la medicina y compartir este contenido con amigos y colegas. Suscríbete gratuitamente y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros videos sobre tecnología, innovación y el futuro de la salud, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. IA en el diagnóstico médico. Uno de los campos donde la IA ha mostrado su mayor impacto es el diagnóstico por imágenes. En radiología, las redes neuronales profundas son capaces de analizar imágenes médicas como radiografías,
Tomografías computarizadas y resonancias magnéticas con una precisión que a menudo rivaliza con la de los radiólogos humanos. Por ejemplo, sistemas como IBM Watson Health y Google DeepMind han desarrollado algoritmos de IA que pueden detectar señales sutiles de enfermedades como el cáncer, la neumonía o las fracturas óseas en imágenes médicas, lo que permite un diagnóstico más temprano y preciso. La ventaja clave de la IA en este campo es su capacidad para procesar enormes cantidades de datos en cuestión de segundos, lo que reduce significativamente el tiempo de diagnóstico y ayuda a los médicos a tomar decisiones informadas más rápidamente. En algunos estudios, la IA ha demostrado ser capaz de identificar signos de cáncer de mama en mamografías con una tasa de precisión similar, e incluso superior, a la de los radiólogos experimentados. Esto no solo mejora las tasas de detección temprana, sino que también reduce la carga de trabajo de los profesionales de la salud, permitiéndoles enfocarse en casos más complejos. Otro campo emergente en el diagnóstico médico es el análisis de datos genómicos. La IA ha permitido a los médicos analizar secuencias genómicas para identificar mutaciones que predisponen a una persona a enfermedades genéticas o a ciertos tipos de cáncer. En particular, herramientas como Grail, una plataforma de diagnóstico basada en IA, están diseñadas para analizar grandes conjuntos de datos genómicos y detectar firmas moleculares de cáncer en estadios muy tempranos, cuando las opciones de tratamiento son más efectivas. Estas tecnologías, que combinan datos clínicos con IA, permiten personalizar los planes de tratamiento basados en el perfil genético individual del paciente, abriendo el camino a la medicina de precisión. IA en el tratamiento y la gestión de enfermedades. La IA también está desempeñando un papel crucial en la creación de planes de tratamiento personalizados. Sistemas como Watson for Oncology, desarrollados por IBM, utilizan algoritmos de IA para analizar una vasta cantidad de datos médicos, como la historia clínica del paciente, investigaciones científicas recientes y estudios clínicos. Luego, el sistema sugiere opciones de tratamiento basadas en la evidencia científica y los datos específicos del paciente. Este enfoque personalizado permite a los médicos adaptar los tratamientos para cada paciente, aumentando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios. La IA no reemplaza al médico en estas decisiones, sino que actúa como una herramienta de apoyo que mejora la capacidad del profesional para ofrecer una atención más precisa y basada en datos. Un área fascinante donde la colaboración humano-máquina ha florecido es la cirugía robótica. Sistemas como Da Vinci, un robot quirúrgico asistido por IA, permiten a los cirujanos realizar operaciones con una precisión extrema. Estos robots no actúan de manera autónoma, sino que son controlados por un cirujano humano que utiliza consolas especializadas para guiar los movimientos del robot. La IA en la cirugía robótica mejora la precisión, minimiza los errores humanos y permite realizar operaciones menos invasivas. Por ejemplo, en una cirugía de próstata, el uso de robots puede reducir el daño a los tejidos circundantes, lo que a su vez acelera el tiempo de recuperación del paciente y reduce el riesgo de complicaciones. Este tipo de colaboración entre humanos y máquinas no solo mejora los resultados quirúrgicos, sino que también permite a los cirujanos operar en áreas difíciles o delicadas del cuerpo humano, con una precisión que sería casi imposible lograr de otra manera. IA en la gestión de pacientes y la mejora del cuidado de la salud. El uso de asistentes virtuales y chatbots basados en IA está revolucionando la forma en que se gestiona la atención al paciente. Estas herramientas pueden interactuar con los pacientes, responder preguntas sobre síntomas, ofrecer consejos de salud generales y, en algunos casos, incluso hacer recomendaciones para consultas médicas. Por ejemplo, chatbots como Babylon Health y Ada Health son capaces de realizar evaluaciones preliminares de síntomas y ayudar a los pacientes a determinar si necesitan atención médica urgente o pueden gestionar su afección con medidas caseras. Estos sistemas son especialmente útiles en áreas donde el acceso a la atención médica es limitado o donde los profesionales de la salud tienen una gran carga de trabajo. Además de interactuar con los pacientes,
Los chatbots y asistentes virtuales pueden recopilar datos sobre la salud de los pacientes, como los síntomas que presentan, la frecuencia cardíaca o los niveles de glucosa, y transmitir esta información a los médicos, facilitando un monitoreo constante y en tiempo real. El monitoreo remoto de pacientes es otro campo en el que la IA está transformando la atención médica. Con el aumento de dispositivos, wearables, como relojes inteligentes y sensores de salud, es posible realizar un seguimiento constante de varios indicadores de salud, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca o los niveles de oxígeno en sangre. Los sistemas basados en IA pueden analizar estos datos en tiempo real para detectar anomalías que podrían indicar problemas de salud emergentes. Esto permite a los médicos intervenir antes de que la condición del paciente se deteriore, previniendo emergencias médicas graves. Por ejemplo, los monitores de glucosa en sangre habilitados por IA pueden alertar a los diabéticos cuando sus niveles de glucosa están fuera del rango normal y ajustar automáticamente las dosis de insulina. Un caso notable es el uso de dispositivos de monitoreo cardíaco, que pueden detectar arritmias o insuficiencias cardíacas antes de que se presenten síntomas graves. Estos dispositivos están ayudando a salvar vidas al identificar problemas en etapas tempranas y permitir intervenciones oportunas. Desafíos de la IA en medicina. Uno de los mayores desafíos del uso de la IA en la medicina es la privacidad de los datos. Las tecnologías de IA dependen del análisis de grandes volúmenes de datos de pacientes, lo que plantea preocupaciones sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan esos datos. Además, el uso de datos médicos plantea preguntas éticas sobre el consentimiento informado y la seguridad de la información sensible de los pacientes. Es fundamental que los sistemas de IA en medicina se adhieran a estrictas normativas de privacidad, como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en Europa y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, HIPAA, en los Estados Unidos. Los desarrolladores de tecnología y los profesionales de la salud deben asegurarse de que las soluciones basadas en IA respeten los derechos de los pacientes y protejan su información. Otro desafío es el riesgo de sesgos en los algoritmos de IA. Si los algoritmos son entrenados en datos que no representan adecuadamente la diversidad de la población, pueden generar diagnósticos o recomendaciones de tratamiento que no sean adecuados para ciertos grupos étnicos o demográficos. Por ejemplo, si un sistema de IA es entrenado en datos de pacientes predominantemente de un grupo étnico, es posible que no identifique correctamente ciertas enfermedades en pacientes de otros grupos. Esto puede llevar a disparidades en la atención médica y es un problema que los desarrolladores de IA y los médicos deben abordar para garantizar que las soluciones tecnológicas sean equitativas para todos los pacientes. La relación humano-máquina en medicina. A pesar de los avances en IA, es importante recordar que la tecnología no debe reemplazar la interacción humana en la medicina. Los médicos y otros profesionales de la salud juegan un papel insustituible en el tratamiento de los pacientes, ofreciendo empatía, apoyo emocional y toma de decisiones informadas que las máquinas aún no pueden replicar completamente. El futuro de la salud inteligente depende de una colaboración armoniosa entre humanos y máquinas, donde la IA actúe como una herramienta de apoyo, mejorando la capacidad de los médicos para ofrecer una atención de alta calidad, pero sin deshumanizar el proceso médico. La colaboración entre IA y médicos está revolucionando la medicina, mejorando la precisión, la eficiencia y el acceso a la atención de salud, aunque aún existen desafíos importantes, como la protección de la privacidad y la equidad en el tratamiento. El potencial de estas tecnologías para transformar la medicina es innegable. A medida que la IA sigue evolucionando y se integra más profundamente en la atención médica, será crucial que los médicos y desarrolladores trabajen juntos para crear soluciones que beneficien a todos los pacientes de manera equitativa y ética. La salud inteligente representa no solo un avance tecnológico, sino una oportunidad para mejorar el bienestar humano a niveles nunca antes vistos. En este video, analizamos el rol crucial de la inteligencia colectiva en la lucha contra el cambio climático y el avance hacia una sostenibilidad ambiental.
También exploramos cómo la colaboración entre personas y tecnologías, junto con la IA, facilita soluciones efectivas para los problemas ambientales globales. Si quieres conocer cómo la tecnología y la colaboración colectiva están transformando la sostenibilidad y ayudando a combatir el cambio climático, este video es perfecto para ti. No olvides dar me gusta si encuentras valiosa esta información. Dejar tus comentarios sobre cómo podemos contribuir a un planeta más sostenible y compartir este contenido con aquellos interesados en la sostenibilidad. Suscríbete gratuitamente para no perderte más videos sobre tecnología, innovación y sostenibilidad, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Te invitamos a activar los subtítulos en los videos. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. A medida que el planeta experimenta temperaturas crecientes, patrones climáticos erráticos y eventos extremos como huracanes, sequías e incendios forestales, la necesidad de abordar este problema se vuelve cada vez más urgente. En este contexto, la inteligencia colectiva se presenta como una herramienta clave para encontrar soluciones sostenibles y mitigar los impactos del cambio climático. La inteligencia colectiva implica la colaboración de individuos, organizaciones, comunidades y máquinas para tomar decisiones informadas y crear soluciones innovadoras. En el ámbito del cambio climático, esta colaboración puede aprovecharse en diversas áreas, como la investigación científica, la creación de políticas públicas, el diseño de tecnologías limpias y la adopción de comportamientos sostenibles. En este video, exploraremos cómo la inteligencia colectiva puede ser utilizada para abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad. Analizaremos ejemplos actuales, los desafíos que enfrentamos y las oportunidades que se presentan cuando unimos fuerzas para enfrentar este problema global. El papel de la inteligencia colectiva en la comprensión del cambio climático. La ciencia del cambio climático es inherentemente compleja y requiere la colaboración de expertos de diversas disciplinas, desde climatólogos hasta ingenieros, economistas y biólogos. Gracias a la inteligencia colectiva, los científicos de todo el mundo pueden trabajar juntos para comprender mejor los efectos del cambio climático, predecir escenarios futuros y desarrollar soluciones para mitigar estos efectos. Un ejemplo claro de esta colaboración es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, que reúne a miles de científicos de diferentes países para producir informes sobre el estado del cambio climático. Estos informes son cruciales para guiar las políticas públicas y la acción global. La inteligencia colectiva permite integrar conocimientos de diversas áreas, generando una comprensión más completa y precisa de los fenómenos climáticos. Además, el uso de Big Data y modelos predictivos basados en inteligencia artificial, IA, está permitiendo a los científicos analizar grandes volúmenes de datos climáticos en tiempo real. Plataformas como Climate Data Online, de la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, recopilan datos globales de temperatura, precipitaciones y otros indicadores climáticos, que luego son utilizados por investigadores de todo el mundo para generar predicciones climáticas más precisas. La inteligencia colectiva también se manifiesta en la participación de ciudadanos comunes en la recopilación y análisis de datos relacionados con el clima. Los proyectos de ciencia ciudadana permiten a las personas contribuir a investigaciones científicas mediante la recopilación de datos sobre su entorno local, como la temperatura, la calidad del aire o el nivel de los cuerpos de agua. Proyectos como Soniverse y Globe Observer son plataformas que permiten a los ciudadanos participar en la investigación climática. Estas iniciativas no solo proporcionan datos valiosos para los científicos, sino que también aumentan la conciencia pública sobre los problemas ambientales y fomentan una mayor participación en la acción climática. Inteligencia colectiva y soluciones tecnológicas para la sostenibilidad. Uno de los mayores contribuyentes al cambio climático es el uso de combustibles fósiles para la generación de energía. La transición hacia fuentes de energía renovable como la solar, la eólica y la hidroeléctrica es fundamental para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta transición requiere la colaboración de múltiples actores,
desde gobiernos y empresas hasta ciudadanos y desarrolladores tecnológicos. La inteligencia colectiva puede desempeñar un papel crucial en la planificación y gestión de las redes energéticas, las redes inteligentes, smart grids, que integran fuentes de energía renovable distribuidas. Dependen de la colaboración entre operadores de red, empresas de energía, científicos y ciudadanos. La IA y el análisis de Big Data permiten optimizar la distribución de la energía en tiempo real, ajustando la oferta y la demanda de manera eficiente. Un ejemplo destacado es el sistema de gestión de redes eléctricas en Dinamarca, donde la inteligencia colectiva se utiliza para gestionar una red en la que la energía eólica representa una gran parte de la producción. Los operadores de red utilizan algoritmos de IA para predecir la generación eólica y ajustar la distribución de energía en función de las necesidades de los consumidores. Además, los ciudadanos pueden participar directamente en el sistema vendiendo el exceso de energía que generan en sus paneles solares domésticos. El cambio climático está afectando la agricultura en todo el mundo, alterando los patrones de lluvia, aumentando la incidencia de plagas y reduciendo los rendimientos de los cultivos. Para enfrentar estos desafíos, se están desarrollando soluciones basadas en la agricultura inteligente, que combina tecnología avanzada con conocimientos locales para optimizar la producción de alimentos. De manera sostenible, la agricultura de precisión, por ejemplo, utiliza sensores, drones y análisis de Big Data para monitorear el estado del suelo y los cultivos en tiempo real. Esto permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre el uso del agua, los fertilizantes y los pesticidas, reduciendo el impacto ambiental y aumentando la eficiencia de la producción. Plataformas como FarmLogs y AgroOptima permiten a los agricultores recopilar datos sobre sus campos y utilizar inteligencia artificial para optimizar sus prácticas agrícolas. Además, iniciativas de agricultura regenerativa, como la promovida por el proyecto Regeneration International, están utilizando la inteligencia colectiva para restaurar la salud del suelo y capturar carbono de la atmósfera. Estas prácticas no solo ayudan a mitigar el cambio climático, sino que también mejoran la productividad agrícola a largo plazo. La colaboración global para la acción climática. La acción climática efectiva requiere la colaboración a nivel global. La inteligencia colectiva se manifiesta en los esfuerzos internacionales por llegar a acuerdos climáticos que comprometan a los países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a adoptar políticas de sostenibilidad. El Acuerdo de París de 2015 es un ejemplo de cómo la inteligencia colectiva a nivel político puede impulsar la acción climática. En este acuerdo, 196 países se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, con esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados Celsius. A través de negociaciones multilaterales, los países acordaron metas individuales de reducción de emisiones, conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional, NDCs. La colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales también es fundamental para el éxito de estas políticas. Organizaciones como el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía fomentan la cooperación entre ciudades de todo el mundo para adoptar prácticas sostenibles, desde la promoción del transporte limpio hasta la mejora de la eficiencia energética en los edificios. Además de los acuerdos internacionales, los movimientos sociales han sido un motor clave en la lucha contra el cambio climático. Movimientos como Fridays for Future, impulsado por la activista sueca Greta Thunberg, han movilizado a millones de personas en todo el mundo para exigir a los líderes políticos que tomen medidas más ambiciosas para combatir el cambio climático. La participación ciudadana en la acción climática es un ejemplo de inteligencia colectiva en acción. A través de la organización de marchas, protestas y campañas de concienciación, los ciudadanos están ejerciendo presión sobre los gobiernos y las empresas para que adopten prácticas más sostenibles. Las redes sociales también juegan un papel crucial en la difusión de mensajes y en la organización de estos movimientos, permitiendo que personas de diferentes partes del mundo colaboren y compartan ideas. Un ejemplo reciente es el movimiento de desinversión de los combustibles fósiles,
en el que miles de personas y organizaciones han decidido retirar sus inversiones de empresas que contribuyen al cambio climático. Este movimiento, que comenzó como una iniciativa ciudadana, ha llevado a grandes instituciones, como universidades y fondos de pensiones, a desinvertir en el sector de los combustibles fósiles y a invertir en energías renovables. Tecnología de IA y cambio climático. Innovación para la sostenibilidad. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para monitorear el medio ambiente y detectar cambios en tiempo real. Los sistemas de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos ambientales, como imágenes satelitales, datos meteorológicos y lecturas de sensores, para identificar patrones que podrían no ser visibles para los humanos. Por ejemplo, proyectos como Google Earth Engine utilizan IA para monitorear la deforestación, el derretimiento de los glaciares y los niveles de contaminación del aire. Estas plataformas permiten a los investigadores y responsables de políticas visualizar el impacto del cambio climático en diferentes partes del mundo y tomar decisiones más informadas sobre cómo proteger los ecosistemas. El potencial transformador de la inteligencia colectiva. El cambio climático es un desafío global que requiere la colaboración de toda la humanidad para enfrentarlo de manera efectiva. La inteligencia colectiva, que reúne el conocimiento, la creatividad y los recursos de múltiples actores, ofrece una vía prometedora para desarrollar soluciones sostenibles y mitigar los efectos del cambio climático. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, será crucial que sigamos utilizando y mejorando las herramientas de inteligencia colectiva para enfrentar los desafíos ambientales que se nos presentan. Al combinar la ciencia, la tecnología, la participación ciudadana y la colaboración internacional, podemos construir un mundo más resiliente y equitativo para las generaciones futuras. Gracias por tu apoyo. No olvides dar me gusta si encuentras valiosa esta información. Dejar tus comentarios sobre cómo podemos contribuir a un planeta más sostenible y compartir este contenido con aquellos interesados en la sostenibilidad. Suscríbete gratuitamente y activa la campana para no perderte más videos sobre tecnología, innovación y sostenibilidad. Haz clic en uno de los videos recomendados para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Haz clic y descúbrelo. La creatividad es una de las características más valiosas y distintivas del ser humano. A lo largo de la historia, ha sido la fuerza impulsora detrás del arte, la música, la literatura, la arquitectura y muchas otras formas de expresión cultural. Sin embargo, la creatividad no ocurre en un vacío, siempre ha sido un fenómeno profundamente social. Las ideas, estilos y movimientos creativos se desarrollan a través de la interacción y la colaboración entre individuos, comunidades y generaciones. En este contexto, el concepto de inteligencia colectiva cobra una relevancia especial. La inteligencia colectiva en la cultura y la creatividad se refiere a la capacidad de los grupos humanos para combinar sus habilidades, conocimientos e inspiraciones, produciendo resultados que van más allá de lo que cualquier individuo podría lograr por sí solo. Este fenómeno se ha vuelto cada vez más evidente en la era digital, donde las plataformas de colaboración, redes sociales y tecnologías emergentes permiten una participación global sin precedentes en los procesos creativos. En este video, exploramos cómo la inteligencia colectiva está transformando la cultura y la creatividad en el mundo contemporáneo. Colaboración cultural a lo largo de la historia. La creatividad colectiva ha sido una constante en la historia del arte. A menudo pensamos en los grandes artistas como individuos geniales que trabajaban solos, pero la realidad es que muchas de las grandes obras de arte de la historia fueron el resultado de colaboraciones entre múltiples artistas y artesanos. Un ejemplo claro es el Renacimiento, un periodo caracterizado por la colaboración entre pintores, escultores, arquitectos e ingenieros. Las ciudades italianas como Florencia, Venecia y Roma se convirtieron en centros de creatividad colectiva, donde los artistas trabajaban juntos para desarrollar nuevas técnicas y estilos. En la construcción de la Capilla Sixtina, por ejemplo, aunque es común pensar en Miguel Ángel como el autor solitario de su famoso techo, en realidad contó con la asistencia de otros pintores y artesanos que lo ayudaron a ejecutar su visión. Además, trabajó en un contexto cultural donde intercambiaba ideas con otros grandes artistas de su tiempo, como Leonardo da Vinci y Rafael. Este intercambio de conocimientos y técnicas es un ejemplo temprano de inteligencia colectiva en el ámbito creativo.
A lo largo de la historia, los movimientos artísticos también han sido ejemplos poderosos de creatividad colectiva. Movimientos como el impresionismo en el siglo XIX, el surrealismo en el siglo XX y, más recientemente, el street art en el siglo XXI, son el resultado de grupos de artistas que comparten una visión y trabajan en conjunto para desarrollarla. En estos movimientos, los artistas se inspiran mutuamente, comparten técnicas y promueven ideas colectivas que a menudo desafían las normas culturales establecidas. El surrealismo, por ejemplo, nació como un movimiento colectivo que buscaba explorar el subconsciente y romper con las convenciones del arte tradicional. Artistas como Salvador Dalí, Max Ernst y André Breton colaboraron en obras que combinaban elementos oníricos y abstractos y su trabajo fue el resultado de un diálogo constante entre ellos. El cadáver exquisito, una técnica surrealista en la que varios artistas contribuyen con partes de un dibujo o un texto, es un ejemplo directo de creatividad colectiva. La inteligencia colectiva en la cultura digital. Con el advenimiento de la era digital, la creatividad colectiva ha alcanzado nuevas dimensiones. Las plataformas de colaboración en línea permiten que personas de todo el mundo trabajen juntas en proyectos creativos, independientemente de las barreras geográficas. Sitios como Wikipedia son ejemplos icónicos de inteligencia colectiva aplicada al conocimiento, pero existen muchas plataformas similares en el ámbito cultural y creativo. YouTube, por ejemplo, ha permitido a millones de creadores de contenido colaborar en videos, cortometrajes, documentales y otros proyectos audiovisuales. Los usuarios pueden trabajar juntos en la escritura de guiones, la filmación y la edición, creando productos culturales que se enriquecen con la diversidad de perspectivas. Además, redes como SoundCloud y Bandcamp permiten a músicos colaborar, compartir ideas y mezclar sus estilos para producir música de manera colaborativa. La cultura del remix es otro ejemplo relevante. Hoy en día, muchos productos culturales se crean a partir de la combinación y reinterpretación de obras preexistentes. Esto se puede ver en la música, donde los DJs y productores toman muestras de canciones anteriores para crear nuevos géneros y estilos. A nivel visual, los memes son una forma moderna de creatividad colectiva que surge a partir de la combinación de imágenes y textos que circulan por la web, siendo reinterpretados y transformados continuamente por diferentes usuarios. El crowdsourcing es una técnica que aprovecha la inteligencia colectiva para realizar proyectos que requieren la contribución de muchas personas. En el ámbito cultural, esto ha permitido que surjan proyectos creativos colaborativos que involucran a miles, o incluso millones, de personas. Un ejemplo destacado es Hit Record, una plataforma fundada por el actor y director Joseph Gordon-Levitt que permite a artistas, músicos, escritores y cineastas colaborar en proyectos creativos. En Hit Record, los usuarios pueden contribuir con pequeñas partes de un proyecto, como un guión, un dibujo o una pieza musical, y luego otros usuarios pueden continuar el trabajo. De esta manera, los proyectos creativos son el resultado de la inteligencia colectiva de toda la comunidad. En el cine, el documental, Life in a Day, 2010, dirigido por Kevin MacDonald y producido por Ridley Scott, fue una experiencia innovadora de crowdsourcing. El equipo de producción invitó a personas de todo el mundo a grabar un día de sus vidas y enviar el material. Se recibieron más de 80.000 clips de 192 países, y el equipo de edición usó la inteligencia colectiva de miles de contribuyentes para crear una narrativa global única que muestra la diversidad y la similitud de las experiencias humanas. La inteligencia artificial como aliada en la creatividad colectiva. La tecnología y específicamente la inteligencia artificial, IA, está desempeñando un papel cada vez más importante en los procesos creativos. Lejos de reemplazar a los creadores humanos, la IA se está convirtiendo en una herramienta que potencia la creatividad colectiva al permitir la colaboración entre humanos y máquinas. Plataformas como DALL-E y Midjourney permiten a los usuarios generar imágenes a partir de descripciones textuales, lo que abre nuevas posibilidades para la creatividad. Los artistas pueden utilizar estas herramientas para experimentar con ideas visuales y generar obras a partir de conceptos abstractos que luego pueden refinar. La colaboración entre humanos y IA se convierte en un proceso continuo en el que las máquinas ofrecen nuevas perspectivas y posibilidades creativas. En la música, Ampere Music es un software de IA que permite a los usuarios crear piezas musicales desde cero, ajustando parámetros como el género, la duración y el estado de ánimo. Si bien la IA crea la base de la composición, los músicos humanos pueden intervenir en cualquier momento para ajustar detalles y personalizar el resultado. Esto muestra cómo la inteligencia colectiva puede incluir no solo a personas, sino también a máquinas como participantes activos en el proceso creativo. La narrativa interactiva es otro campo en el que la IA está transformando la creatividad colectiva. Los videojuegos y otras formas de entretenimiento digital están utilizando inteligencia artificial para crear experiencias personalizadas y colaborativas.
Juegos como No Man's Sky, un universo generado procedimentalmente, dependen de algoritmos de IA para crear entornos y tramas que los jugadores pueden explorar, lo que permite una experiencia única para cada usuario. Además, las plataformas de narración colaborativa, como Twin, permiten a los usuarios escribir historias interactivas en las que los lectores pueden tomar decisiones que afectan el curso de la trama. La combinación de la inteligencia humana y la inteligencia artificial en la creación de historias está impulsando una nueva forma de creatividad colectiva, donde los límites entre creador y audiencia son cada vez más difusos. Cultura participativa y redes sociales. Las redes sociales han democratizado la creación y el consumo de contenido cultural. Plataformas como Instagram, TikTok y Twitter permiten a cualquier persona con acceso a Internet compartir sus creaciones con una audiencia global. Este fenómeno ha dado lugar a una cultura participativa en la que las barreras entre creadores y consumidores se han desdibujado. Un ejemplo claro de esta dinámica son los challenges virales en plataformas como TikTok, donde los usuarios se desafían mutuamente a crear versiones de una coreografía, canción o estilo artístico. Estos challenges son ejemplos perfectos de inteligencia colectiva en acción, ya que la creatividad individual se combina y evoluciona a través de la participación colectiva. Los resultados finales son un reflejo de la colaboración global, donde las ideas iniciales son reinterpretadas y amplificadas por millones de personas. Los fandoms o comunidades de fanáticos también son ejemplos poderosos de inteligencia colectiva aplicada a la cultura. Estas comunidades en línea se organizan en torno a un interés compartido, como una serie de televisión, una película, un libro o una franquicia de videojuegos. A través de foros, fanfiction, fanart y otros medios, los miembros de estas comunidades colaboran para expandir los universos narrativos, creando nuevas historias y personajes basados en el material original. Un ejemplo de esto es la comunidad de fanáticos de Harry Potter, que ha creado un vasto universo de historias y creaciones visuales que expanden el mundo ideado por J.K. Rowling. Estas obras no solo muestran el poder de la creatividad colectiva, sino que también permiten a los fanáticos explorar temas y tramas que no se abordan en las obras originales, lo que enriquece la cultura popular y mantiene viva la relevancia de estas franquicias durante décadas. Cultura participativa y redes sociales. Las redes sociales han democratizado la creación y el consumo de contenido cultural. Plataformas como Instagram, TikTok y Twitter permiten a cualquier persona con acceso a Internet compartir sus creaciones con una audiencia global. Este fenómeno ha dado lugar a una cultura participativa en la que las barreras entre creadores y consumidores se han desdibujado. Un ejemplo claro de esta dinámica son los challenges virales en plataformas como TikTok, donde los usuarios se desafían mutuamente a crear versiones de una coreografía, canción o estilo artístico. Estos challenges son ejemplos perfectos de inteligencia colectiva en acción, ya que la creatividad individual se combina y evoluciona a través de la participación colectiva. Los resultados finales son un reflejo de la colaboración global, donde las ideas iniciales son reinterpretadas y amplificadas por millones de personas. Los fandoms o comunidades de fanáticos también son ejemplos poderosos de inteligencia colectiva aplicada a la cultura. Estas comunidades en línea se organizan en torno a un interés compartido, como una serie de televisión, una película, un libro o una franquicia de videojuegos. A través de foros, fanfiction, fanart y otros medios, los miembros de estas comunidades colaboran para expandir los universos narrativos, creando nuevas historias y personajes basados en el material original. Un ejemplo de esto es la comunidad de fanáticos de Harry Potter, que ha creado un vasto universo de historias y creaciones visuales que expanden el mundo ideado por J.K. Rowling. Estas obras no solo muestran el poder de la creatividad colectiva, sino que también permiten a los fanáticos explorar temas y tramas que no se abordan en las obras originales, lo que enriquece la cultura popular y mantiene viva la relevancia de estas franquicias durante décadas. La cultura como un proceso colectivo en la era digital. En la era digital, la inteligencia colectiva ha revolucionado la forma en que entendemos la cultura y la creatividad. Desde el arte tradicional hasta las nuevas formas de expresión digital, la colaboración entre individuos, comunidades y, cada vez más, máquinas, está produciendo innovaciones sin precedentes en el ámbito cultural. La tecnología ha ampliado los límites de lo que es posible en términos de colaboración, permitiendo que más personas participen en la creación de cultura a nivel global. A medida que avanzamos hacia el futuro, el potencial de la inteligencia colectiva para transformar la cultura seguirá creciendo. Ya no estamos limitados por las fronteras geográficas o las barreras tecnológicas, y el impacto de esta colaboración global solo continuará expandiéndose. En un mundo cada vez más interconectado, la cultura seguirá siendo un proceso dinámico y colectivo, donde cada persona tiene la oportunidad de contribuir y crear algo nuevo. En este video exploramos el potencial transformador de la colaboración humano-máquina, una reflexión profunda sobre cómo la inteligencia artificial, IA, y las tecnologías avanzadas están redefiniendo la forma en que trabajamos y vivimos.
Descubre cómo la inteligencia colectiva, alimentada por la sinergia entre humanos y máquinas, permite resolver problemas complejos y crear innovaciones que parecían imposibles hace unas décadas. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La colaboración humano-máquina ha dejado de ser una mera posibilidad para convertirse en una realidad transformadora en diversos sectores. En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la inteligencia artificial, IA, la automatización y otras tecnologías han comenzado a integrarse en nuestras vidas diarias, permitiendo nuevas formas de interacción y cooperación. Esta evolución plantea preguntas profundas sobre el futuro de la humanidad, el trabajo y la sociedad en su conjunto. La inteligencia colectiva es la capacidad de un grupo para resolver problemas, generar ideas y tomar decisiones más efectivas que cualquier individuo por separado. Este concepto ha existido durante siglos, desde la colaboración en comunidades hasta el trabajo en equipo en empresas. Sin embargo, la llegada de la tecnología ha ampliado enormemente nuestras capacidades de colaboración. Uno de los ejemplos más prominentes de inteligencia colectiva es Wikipedia, una enciclopedia en línea que se construye y edita colectivamente por millones de usuarios en todo el mundo. La diversidad de contribuciones ha permitido que Wikipedia se convierta en una de las fuentes de información más amplias y actualizadas disponibles. Otro ejemplo es la plataforma Foldit, donde los jugadores colaboran para resolver complejos problemas de plegado de proteínas. Las soluciones aportadas por estos jugadores han llevado a avances significativos en la biología molecular, demostrando que la inteligencia colectiva puede superar la capacidad de los científicos individuales. La colaboración entre humanos y máquinas no solo se trata de usar tecnología para hacer tareas, sino de crear sinergias que potencien las capacidades humanas. La IA puede procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer recomendaciones, mientras que los humanos pueden aplicar juicio y creatividad para tomar decisiones informadas. Un ejemplo claro de esta sinergia se observa en el sector de la salud. Los sistemas de diagnóstico asistido por IA pueden analizar imágenes médicas con una precisión sorprendente, identificando anomalías que podrían pasar desapercibidas para los radiólogos. Sin embargo, la interpretación de estos diagnósticos y la interacción con los pacientes siguen siendo tareas críticas que requieren el toque humano. En el ámbito empresarial, las herramientas de análisis de datos impulsadas por IA permiten a los gerentes tomar decisiones más rápidas y efectivas, basadas en patrones y tendencias que la inteligencia humana podría no detectar fácilmente. Esto permite a los equipos centrarse en la estrategia y la innovación, utilizando la información proporcionada por las máquinas para mejorar su desempeño. Uno de los beneficios más evidentes de la colaboración humano-máquina es el aumento de la eficiencia. Las máquinas pueden realizar tareas repetitivas y de bajo valor de forma más rápida y precisa que los humanos, liberando tiempo para que los trabajadores se centren en actividades más creativas y estratégicas. Por ejemplo, en el sector de la manufactura, la automatización ha permitido a las empresas reducir los tiempos de producción y minimizar errores. Esto no solo aumenta la eficiencia operativa, sino que también permite una mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. La colaboración humano-máquina también puede fomentar la innovación. Al combinar la creatividad humana con la capacidad de procesamiento de datos de la IA, las organizaciones pueden descubrir nuevas soluciones y enfoques a problemas complejos. Un caso de estudio notable es el trabajo de IBM Watson, que ha colaborado con investigadores y empresas para encontrar tratamientos innovadores para enfermedades como el cáncer. La IA analiza vastos conjuntos de datos para identificar patrones y sugerir nuevas direcciones en la investigación, mientras que los científicos humanos utilizan su experiencia para evaluar y aplicar estas ideas. Desafíos y consideraciones éticas. A pesar de los beneficios, también existen desafíos significativos. Uno de ellos es la desigualdad en el acceso a la tecnología. No todas las personas y comunidades tienen las mismas oportunidades para aprovechar las herramientas de colaboración humano-máquina. Esto puede exacerbar las desigualdades existentes, creando una brecha entre aquellos que pueden acceder a la tecnología y aquellos que no. Para abordar este desafío, es crucial que las políticas públicas y las iniciativas privadas se enfoquen en garantizar que todas las comunidades tengan acceso a la tecnología y la educación necesaria para aprovecharla. Otro desafío importante es la privacidad y la seguridad de los datos. A medida que más personas y organizaciones dependen de sistemas automatizados y de IA, surge la preocupación sobre cómo se manejan y protegen los datos personales. Las violaciones de datos y el mal uso de la información pueden tener consecuencias devastadoras. Las organizaciones deben adoptar prácticas robustas de protección de datos y ser transparentes sobre cómo utilizan la información de los usuarios. Además, es fundamental que los ciudadanos sean educados sobre sus derechos y cómo proteger su privacidad en un mundo digital.
La necesidad de prepararse. La inteligencia colectiva se está convirtiendo en una fuerza transformadora en casi todos los aspectos de nuestra vida, desde la forma en que trabajamos hasta cómo interactuamos socialmente. En este contexto, prepararse para el futuro de la inteligencia colectiva no solo es una cuestión de adaptación, sino también de anticipación. En un mundo en constante cambio, las habilidades y competencias que valoramos hoy pueden no ser las que necesitamos mañana. La educación no debe terminar con la obtención de un título. En un mundo donde la tecnología y el conocimiento cambian a un ritmo acelerado, el aprendizaje a lo largo de la vida se vuelve esencial. Esto implica estar abierto a adquirir nuevas habilidades y conocimientos en cualquier etapa de la vida. Un ejemplo de esto es el aprendizaje en línea. Plataformas como Coursera, edX y Udemy ofrecen cursos sobre una amplia variedad de temas, desde habilidades técnicas hasta el desarrollo personal. Al invertir tiempo en la educación continua, podemos mantenernos al día con las tendencias y herramientas que impulsen la inteligencia colectiva. La capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias es fundamental. A medida que las tecnologías emergen y evolucionan, las competencias requeridas también cambiarán. La flexibilidad para cambiar de rumbo, adquirir nuevas habilidades y dejar atrás el conocimiento obsoleto será un activo valioso en el futuro. Por ejemplo, el sector tecnológico está en constante evolución. Los desarrolladores de software deben aprender nuevos lenguajes de programación y frameworks con regularidad. Aquellos que se quedan estancados en sus habilidades corren el riesgo de quedar obsoletos. Uno de los elementos más críticos para prepararse para el futuro de la inteligencia colectiva es fomentar la colaboración a través de la creación de redes de conocimiento. Estas redes permiten que las personas compartan ideas, experiencias y recursos. Las comunidades de práctica son un gran ejemplo. Estas comunidades están formadas por personas que comparten un interés común y se reúnen para aprender unos de otros. Pueden ser formales, como grupos de investigadores, o informales, como clubes de lectura. La clave es la interacción y el intercambio de conocimiento. Las herramientas digitales también son esenciales para fomentar la colaboración. Plataformas como Slack, Trello y Miro facilitan la comunicación y la gestión de proyectos, permitiendo a los equipos trabajar juntos de manera eficiente, independientemente de su ubicación. Un ejemplo práctico es un equipo de desarrollo de software que utiliza GitHub para colaborar en proyectos de codificación. A través de esta plataforma, los desarrolladores pueden trabajar en diferentes partes de un proyecto, compartir su trabajo y recibir comentarios de otros miembros del equipo. Esto no solo mejora la calidad del trabajo, sino que también fomenta un sentido de comunidad y colaboración. Desarrollo de habilidades tecnológicas. La alfabetización digital es una habilidad fundamental en el mundo actual. Ser competente en el uso de tecnologías digitales es esencial no solo para el empleo, sino también para participar en la sociedad moderna. Esto incluye habilidades como el uso de software de oficina, herramientas de comunicación en línea y plataformas de colaboración. Además, es importante familiarizarse con conceptos de inteligencia artificial y Big Data, ya que estas tecnologías estarán cada vez más presentes en nuestras vidas. Comprender cómo funcionan puede ayudarnos a tomar decisiones informadas y a utilizar estas herramientas de manera efectiva. Aunque no todos necesitan convertirse en programadores, tener conocimientos básicos de programación puede ser una gran ventaja. Aprender a codificar no solo abre nuevas oportunidades laborales, sino que también ayuda a entender mejor cómo funcionan las tecnologías que utilizamos a diario. Plataformas como Codecademy y FreeCodeCamp ofrecen recursos gratuitos para aprender a programar, lo que permite a las personas adquirir estas habilidades a su propio ritmo. Desarrollo de la inteligencia emocional y habilidades interpersonales. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. En un mundo cada vez más colaborativo, esta habilidad será esencial para el éxito. La empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de resolver conflictos son habilidades que no solo mejoran las relaciones personales, sino que también potencian el trabajo en equipo. La inteligencia emocional puede ser un diferenciador clave en un entorno de trabajo colaborativo. Además de la inteligencia emocional, las habilidades de trabajo en equipo son fundamentales. La capacidad de colaborar con otros, escuchar activamente y contribuir de manera constructiva a un grupo son esenciales para el éxito en un mundo que valora la inteligencia colectiva. La práctica del feedback constructivo en entornos de trabajo puede ser un buen comienzo. Fomentar una cultura donde todos se sientan cómodos compartiendo sus ideas y recibiendo críticas puede fortalecer las relaciones y mejorar el rendimiento del equipo. Compromiso con la ética y la responsabilidad social. A medida que la inteligencia colectiva y las tecnologías asociadas avanzan, el compromiso con la ética se vuelve cada vez más importante. Esto implica entender las implicaciones de nuestras acciones y decisiones en un entorno digital.
Los individuos y organizaciones deben ser proactivos en la discusión sobre la ética en la inteligencia colectiva, abordando temas como la privacidad, la equidad y la responsabilidad en el uso de la tecnología. La ética no debería ser un tema secundario, sino una consideración central en la toma de decisiones. Además de la ética individual, es fundamental fomentar la responsabilidad social. Esto implica reconocer que nuestras acciones tienen un impacto en la comunidad y el medio ambiente. Las organizaciones pueden desempeñar un papel crucial al adoptar prácticas sostenibles y responsables que beneficien a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, las empresas que implementan políticas de sostenibilidad no solo mejoran su imagen, sino que también contribuyen al bienestar de la comunidad y del planeta. La colaboración entre empresas, organizaciones sin fines de lucro y comunidades puede crear un impacto significativo. Preparación para la incertidumbre. La resiliencia es la capacidad de recuperarse frente a las adversidades. En un mundo donde el cambio es constante, desarrollar resiliencia es fundamental para enfrentar la incertidumbre. Esto implica estar preparado para adaptarse a situaciones inesperadas y aprender de los fracasos. Las personas y organizaciones que son resilientes son más capaces de afrontar los desafíos y seguir adelante, incluso en tiempos difíciles. La práctica de la reflexión y el aprendizaje continuo son herramientas valiosas para construir resiliencia. Anticipar cambios en el entorno tecnológico y social es otra forma de prepararse para el futuro. Estar atento a las tendencias emergentes y comprender cómo podrían afectar nuestras vidas y trabajos nos permite adaptarnos proactivamente. Por ejemplo, seguir de cerca desarrollos en inteligencia artificial, biotecnología y sostenibilidad puede ayudarnos a identificar oportunidades y amenazas antes de que se materialicen. De casos de éxito y lecciones aprendidas. Examinemos algunas organizaciones que han logrado prepararse eficazmente para el futuro de la inteligencia colectiva. Google, por ejemplo, fomenta una cultura de innovación y aprendizaje continuo, lo que le permite adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado tecnológico. Por otro lado, Tesla ha abrazado la colaboración en la industria automotriz, trabajando con diversas partes interesadas para desarrollar soluciones sostenibles. Su enfoque en la innovación y la responsabilidad social ha posicionado a la empresa como líder en el sector. A partir de estos ejemplos, podemos extraer varias lecciones clave. 1. Fomentar una cultura de aprendizaje. Las organizaciones que promueven la educación continua y la innovación suelen ser más resilientes ante cambios. 2. Establecer redes de colaboración. Las conexiones y la colaboración son fundamentales para el éxito en un entorno interconectado. 3. Mantener un enfoque ético. La responsabilidad social y la ética deben ser centrales en la toma de decisiones. El futuro de la colaboración humano-máquina. A medida que avanzamos hacia el futuro, es probable que veamos una nueva era de trabajo en la que la colaboración humano-máquina sea la norma. Esto no significa que los humanos sean reemplazados por máquinas, más bien, significa que las máquinas asumirán tareas repetitivas y peligrosas, permitiendo a los humanos centrarse en el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía. Las organizaciones deberán reimaginar sus estructuras laborales, fomentando una cultura que valore la colaboración y el aprendizaje continuo. Esto podría implicar la creación de equipos multidisciplinarios donde humanos y máquinas trabajen juntos para abordar problemas complejos de manera más efectiva. Las innovaciones en IA y tecnología seguirán evolucionando, y es probable que veamos avances significativos en áreas como la IA explicativa y la IA emocional, que permitirá una interacción más natural y empática entre humanos y máquinas. Estas tecnologías podrían transformar la forma en que nos comunicamos, colaboramos y tomamos decisiones. Para prepararnos para el futuro de la colaboración humano-máquina, es esencial fomentar la educación y la alfabetización digital desde una edad temprana. Esto incluye no solo habilidades técnicas, sino también la capacidad de pensar críticamente sobre el uso de la tecnología y su impacto en nuestras vidas. Las instituciones educativas deben adaptarse a estas necesidades, ofreciendo programas que enseñen tanto habilidades técnicas como habilidades blandas, como la colaboración y la comunicación efectiva. Además, es fundamental promover la inclusión y la diversidad en el desarrollo y la implementación de tecnologías. Las diversas perspectivas enriquecen la innovación y garantizan que las soluciones tecnológicas sean relevantes y accesibles para todos. En conclusión, la colaboración humano-máquina tiene el potencial de transformar nuestras vidas de maneras que aún estamos comenzando a comprender. A medida que continuamos explorando las posibilidades que ofrece la inteligencia colectiva, es crucial que mantengamos un enfoque en la ética, la inclusión y la preparación. La forma en que elijamos utilizar estas herramientas definirá no solo nuestro futuro laboral, sino también nuestra sociedad en su conjunto. Si abrazamos la colaboración y trabajamos juntos para superar los desafíos, podemos construir un mundo más justo, equitativo y sostenible, donde la tecnología y la humanidad coexistan en armonía. La transformación está en nuestras manos, y el futuro de la colaboración humano-máquina nos ofrece una oportunidad sin precedentes para redefinir lo que significa trabajar y vivir en comunidad.
A medida que avanzamos hacia esta nueva era, la clave será recordar que, en última instancia, somos nosotros quienes decidimos cómo utilizar nuestro potencial colectivo para crear un impacto positivo en el mundo. No olvides dejar tus comentarios sobre este apasionante tema. Suscríbete gratis al canal para más contenido transformador. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.